Bienvenidos al Semanal de Rol. Esta semana veremos City of Mist, un juego cinematográfico de investigación, acción y drama, con personajes profundos y con poderes sobrenaturales, en una ciudad que tiene una especie de niebla que esconde lo extraño, lo sobrenatural. Veremos el preview del Starter Set, el Starter Set del 2016 y los dos casos que hay gratuitos. Si quieres, aquí tengo el Quick Start, donde pues, lo expliqué el otro día y bueno, puedes ver un poco cómo es. El mecenazgo, la verdad que no sé por qué no está saliendo, me parece un producto que está bastante guay. Sí que es verdad que es un starter set y normalmente la gente tira más por el libro primero, pero creo que como introducción al sistema, si además tienes estas dos aventuras iniciales, hombre, pues yo creo que ya tienes aquí 3 casos para jugar, yo creo que está bastante bien. Bueno, en cualquier caso quiero poner mi granito de arena y si sale el proyecto voy a crear contenido para él, ¿vale? Luego os explico un poco más en detalle. Tales of Valiant está basado en quinta edición, sistema Black Flag y veremos el preview, que son algunas páginas de cómics, ¿vale? World Wide Wrestling, este sistema PBTA es de lucha libre y acción y drama encima y debajo del ring. Tiene pintaza, la verdad. Tengo el manual en inglés, así que os enseñaré un poquito cómo es. Heart, fantasía oscura, nos adentraremos en el corazón de la montaña que hay bajo la ciudad de Spire. Y es un juego donde nuestros personajes sufrirán bastante, sufrirán mucho estrés. Y bueno, y reina también el horror corporal. Veremos el Quick Start en inglés, que viene con una aventura y personajes pregenerados. Y en cuanto a gratis, tenemos el primer paso, que es una aventura introductoria para Agonía a la Horda sobre un grupo de supervivientes que han agotado sus reservas. Epic Forest, un one-shot para fragmentos sobre un equipo de cineastas que se adentran en el bosque en busca de una leyenda local. Matarife, una pequeña aventura para Deadlands, Colonia Perdida, sobre un artefacto maldito y una criatura de pesadilla. Y El Registro de las Lluvias, un juego basado en el Archivo de las Tormentas con sistema Dungeons and Dragons. Por cierto, si te molan estos vídeos, déjame un me gusta. El Starter Set de City of Mist, esto es una preview de lo que nos vamos a encontrar. O sea, el manual va a ser exactamente este. Lo único que aquí pues vienen 21 páginas de un total de creo que son 40 y 40 para el manual de los jugadores y el manual del máster. Viene separado como por exhibits, ¿vale? Esto nos va ayudando a que paso a paso vayamos viendo cómo es el sistema, vayamos viendo cómo son esos personajes. Aunque tenemos personajes pregenerados, nos dejan algunas opciones, nos enseña también los core moves. Y poco más. Esto es por la parte de este primer libro. Los exhibits pues son un poco este estilo que veis aquí, ¿vale? Dice, elige a alguien en el grupo y que lea esto en voz alta, que es una introducción a la ciudad, en una voz como de detective, así con voz cascada, ¿no? El resumen de todo es que tenemos los riffs, que son gente ordinaria con poderes o leyendas, son estas grietas, ¿vale? Y The Mist, que es esa niebla que esconde la existencia de esos poderes. No esconde los resultados que se apliquen al poder, es decir, no esconde las consecuencias de esos poderes, pero esconde los poderes en sí. Al final nuestros personajes, estos mitos que tenemos que están intentando salir, están intentando manifestarse en nosotros, nos van a provocar que tengamos un personaje con una serie de dilemas internos. Tendremos una parte que será más enfocada a nuestra vida diaria, a nuestra parte más normal, por así decirlo, y luego tendremos otra parte más enfocada a lo que son estos mitos, este ser sobrenatural que se está manifestando en nosotros, ¿vale? Esta ciudad es una metrópolis, un lugar con millones de habitantes, puede ser cualquier ciudad y bueno, pues lo podemos situar en la ciudad que queramos. Podemos escoger una ciudad de Nueva York, Tokio, Barcelona, lo que nosotros queramos, ¿vale? O una inventada. Al final es un poco eso. Aquí tenéis otro ejemplo de un exhibit. Nos explica un poco, en este caso, el personaje en sí, un poco la ficha de personaje, ¿vale? Pues nos dice, pues en la A tenemos un resumen de las reglas, luego tenemos el nombre, tenemos los diferentes temas del personaje. Esos temas pueden ser de dos tipos, pueden ser mitos, que son la parte legendaria, por así decirlo, que es en lila, y pueden ser logos, que son estos otros 3, en este caso, que serían los ordinarios y estarían en rojo. Luego tenemos las motivaciones, cada
Cada tema pues tiene sus motivaciones. En el caso de los mitos tienen un misterio. En el caso de los logos tienen una identidad, digamos un pensamiento, una emoción, una convicción que tengas tú. Es un juego de tomar decisiones. Al final tendremos esto de fate and crack, que bueno, dependiendo de lo que vayamos haciendo, dependiendo de las elecciones que vayamos tomando, nos pueden forzar a ir en contra de nuestro mitos o nuestro logos y que vayamos marcando eso. Cuando marquemos esas 3 cruces, lo que haremos es eliminar ese mitos o ese logos. Digamos que hemos obviado ese mitos o ese logos, lo quitaremos de nuestra ficha y añadiremos otro. Entonces, cuando lo vayamos a añadir, si es de tipo mitos pasará a ser logos y si es de logos pasará a ser de mitos. Luego tienes los power tags, que son como descripciones, etiquetas de poder de algo útil para el personaje, y también nos dan algunos ejemplos de power tag, algunos combos que podemos usar directamente, ¿vale? Que es esta parte de aquí, pues un poco para los jugadores más noveles, o si no tienes un poco de idea, pues que te explica un poco cómo funciona. Te explica algunos ejemplos de cómo puedes usar tu personaje. Aquí tenemos algunos de los movimientos, el de convencer y enfrentarte al peligro. Y bueno, te dice cuándo lo tienes que usar, te dice el resultado que tiene. Sí, y por último tenemos este otro exhibit, pues cómo enfrentarnos a un conflicto, ¿vale? El glosario y un ejemplo de una partida. Después nos explica el libro del máster de ceremonias. Nos viene primero una parte explicando lo básico que tiene que saber el máster. Pues si habéis leído un PBTA ya sabéis un poco cómo va esto, pues qué acciones o cómo has de narrar, ¿vale? Nos viene un poco la parte de consejos del máster. Luego nos viene sobre los retos y los peligros, un poco de explicación de cómo funcionan, ahora lo veremos eso, y un primer caso que es el Shark Tank. Pasamos a ver directamente el Overcoming Dangers. Como os he dicho, son unas poquitas páginas. Los peligros nos vienen en este formato que veis aquí abajo. Tenemos esto del Spectrus, el Status Spectrum, los máximos que hay. Esto es algo así como que puedes abordar ese peligro de 2 formas diferentes, dependiendo de cómo lo abordes, necesitas superar un valor u otro, ¿vale? Con las tiradas de acción que vayáis haciendo, las tiradas de los movimientos que vayáis haciendo, a medida que vayáis haciendo éxitos, iréis reduciendo ese peligro o ese conflicto. Y bueno, aquí abajo tenéis los diferentes movimientos. Hay algunos movimientos que son personalizados solo para ese peligro, hay otros movimientos que son hard danger moves y otros soft danger moves, pues de peligro más duro, blando. Y aquí tenemos una pequeña explicación de pues el Shark Tank. El primer caso pues nos explica un poco ese primer escenario que tenemos para el grupo. Nos viene una hoja con todo el caso bien explicado, un poco la profundidad que tenga ese caso. Empiezas arriba de todo, luego se desgrana en un montón de opciones y luego poco a poco vamos llegando a la conclusión final, ¿no? Y ahí a la derecha tenemos el Laser Hot Pizza, tenemos algunas conversaciones entre Julio y Clara, alguna información que podéis ir sacando, los distintos escenarios que vayamos encontrando, que si os fijáis también tiene un iconito. Me imagino, esto no sé seguro, pero me imagino que son de tipo, pues este es de investigación, este es más de acción cinematográfica, un poco para que sepas cómo abordar ese escenario, ¿no? Y esta es la parte final, Dev 4, la profundidad 4, pues la última escena, pues cómo sería, ¿no? Y también pues que hay alguna regla nueva, tal. Y esto sería todo. En cuanto al Starter Set de 2016, nos explica, bueno, en este caso lo tenemos gratuito, os lo podéis bajar de DriveThru, tenemos 87 páginas y nos lo explica un poquito todo, ¿vale? Este es diferente del Quick Start que vimos la otra vez, está más enfocado en la parte de reglas. Luego os explicaré también los otros 2 casos que hay, que están gratuitos, ya veréis que son cortitos, pero que también están bien y que venían con este Starter Set, ¿vale? De nuevo, este Starter Set no es el mismo que van a sacar de Hills Press. Es el que hemos visto antes, ¿vale? El free preview que hemos visto antes, ese sí que era la maquetación final que va a tener el de Hills Press. En cuanto a este, pues un poco lo mismo. El texto, la verdad que es muy similar o prácticamente el mismo en algunas cosas.
Quizá os voy a decir alguna cosita extra que no he dicho antes porque se me haya pasado o por lo que sea. Una cosa que pone bastante hincapié durante el juego es que tenemos que lidiar entre las dos partes de nuestro personaje, ¿no? Tenemos que encontrar un balance entre nuestras aspiraciones mortales y nuestra naturaleza misteriosa de ese mitos. Nos dice que es un juego, pues un PBTA, ya os lo he comentado antes, con algunas cosas nuevas. Aquí nos explica algunas de sus cosas destacadas. Tenemos personajes ricos con motivaciones que están construidas sobre sus misterios y sobre sus identidades. No hay limitación en cuanto a poderes, habilidades, aliados, equipo, ese tipo de cosas. En cierto modo, como está construido todo con etiquetas, podemos hacernos un poco el personaje que nosotros queramos. Es un motor, es un sistema, las mecánicas que tiene son bastante narrativas. Y luego nos explica un poco sobre estos status spectrums que hemos visto en el libro anterior, ¿no? Dice que este libro contiene un resumen de lo que sería la ambientación y las reglas, y también nos vienen esos 7 personajes pregenerados. Aparte te dice que te puedes descargar pues, las 2 aventuras, que es la de V is for Going Viral y Demons in Cross End, que es V es para hacerse viral y Demonios en Cross End. Bueno, lo más importante, esa niebla que esconde un poco la verdad del mundo. Tenemos los sleepers, que son gente que todavía no les ha despertado ese mitos, la mayoría de la gente, y luego tenemos algunos, además de nosotros, que sí les ha despertado ese mitos. Entonces tú estás intentando aguantar, vivir como puedes en esta ciudad, como todo el mundo, pero además de eso, eres esa grieta de la que sale esa fuerza legendaria que es ese mitos. Comenta que es algo que acaba de salir de ti, es algo que es nuevo para ti, y ese misterio que tienes dentro es algo que te extraña, es algo que te sorprende y es algo de lo que quieres saber más, ¿no? Además de esos diferentes temas que tienes, que son como diferentes perspectivas de tu identidad. Las partidas al final serán casos, nos juntaremos varios varios jugadores, varios personajes y jugaremos un caso. En cuanto a niebla, dice que esconde los poderes legendarios, pero no sus consecuencias. No sabes nunca quién está mirando, porque no a todo el mundo le afecta la niebla de la misma manera. Exponer a esos durmientes a los poderes de los mitos puede hacer que también despierten, y tampoco sabes cómo esa niebla va a exponer tus poderes a la realidad, ¿vale? Igual los puede exponer de una forma que a ti te perjudique. No tiene por qué hacerte bien. En cuanto a ciudad, pues bueno, lo que comentábamos antes, es una metrópolis gigantesca con millones de personas que puede estar en cualquier sitio del mundo. Y una cosa interesante, luego lo veremos, que hay varias zonas ya específicas de la ciudad, pero también te dice que las partes de la ciudad que estén abandonadas son también aquellas en las que lo extraño, lo primigenio va a salir, ¿vale? Aquí tenemos algunas de las localizaciones, pues tenemos Downtown, The Blue Classroom, The Industrial Zone. Veréis que son localizaciones que, bueno, pues podrían estar en cualquier ciudad, ¿vale? The Gateways. Aquí tenemos los distintos personajes, pues tenemos a Salamander, Excalibur, Mitosis, Postmortem, Declan Lestrange, Flicker y Kitsune. No son los mismos personajes que vienen en el starter set que va a sacar de Hillspress. Aquí nos explican que tenemos 4 temas que pueden ser de mitos o de logos. Los mitos representan la parte más mítica y sobrenatural, y los logos representan nuestra vida ordinaria. Cada mitos tiene un misterio que viene como una pregunta sobre el mitos, que es un poco pues lo que quieres descubrir. Por otra parte nos viene el attention track con 3 casillas y el fate track con otras 3 casillas. Ese misterio define un poco lo que tú quieres descubrir sobre tu mitos. El attention track es un poco para verlo cuánto te estás acercando a ese mitos. Y el fate track es para esas cosas que te deberían acercar a tu mitos, pero decides ignorarlo, entonces marcas ese fate track.
Cuando consigues rellenar ese attention track, añades una mejora, y cuando rellenas el fate tracks, eliminas el mitos y te pones un logos, una casilla de un tema de logos. Y el logos funciona más o menos lo mismo. Tenemos el identity, que es una frase, luego tenemos el attention con 3 boxes, con 3 cuadraditos, y el crack track con otras 3 casillas. El attention pues es un poco lo mismo. Cuando marcas 3, añades una mejora, eliges una mejora de las que tienes disponibles, y con el crack, pues cuando marcas 3, quitas este logos y añades uno nuevo de mitos. Y además tienes unos power tags, unas etiquetas de poder que describen un poco ese personaje y los poderes que luego podremos utilizar como mecánica para añadirnos bonificadores. Además también tienes weakness tags, etiquetas de debilidad, y también durante la partida te pueden afectar etiquetas temporales y puedes tener estados. Aquí explica un poco cómo crear este personaje, que tendremos 4 temas que pueden ser o de mitos o de logos. Al menos necesitas uno, como mínimo necesitas uno de cada. Tendrás que tener un misterio por cada tema de mitos, una identidad por cada tema de logos, 3 etiquetas de poder para cada uno de ellos y una etiqueta de habilidad para cada uno. Opcionalmente, en uno de los temas te puedes añadir una etiqueta más de poder y una etiqueta más de debilidad. Aquí nos explica las mecánicas, va por movimientos y bueno, para hacer el movimiento pues primero tendremos que saber lo que queremos hacer y describir lo que queremos hacer, luego elegimos un movimiento, tenemos investigar, convencer, enfrentarnos al peligro, pegar con todo lo que tenemos, ponerse ir cara a cara, cambiar el juego, sneak around, es como esconderte y tomar un riesgo. Luego elegiremos las etiquetas que son relevantes y lo sumaremos al poder, contaremos el número de power tags que tengamos, restaremos los de debilidad que nos afecten y el resultado será el poder que tengamos. Entonces, si por ejemplo tenemos 3 de power tags que son adecuados y un weakness tag que también, pues eso sumará un +2. Si tienes algún estado, alguna Spectrum Cards de estado, pues también afectan a ese poder y entonces tiraremos 2 dados y le añadimos el poder. Al resultado, pues si sacas 10 o más es un éxito total, si sacas de 7 a 9 es un éxito parcial y entonces tienes una complicación, y si sacas 6 o menos es un fallo, implica una desventaja, una complicación mucho mayor, este tipo de cosas. Si sabéis cómo PBTA, pues es eso. También puedes quemar una de esas etiquetas. Si la quemas, no la quemas del todo, luego la podrás usar, pero necesitarás activar el movimiento fotomontaje fuera, no es tanto fuera de partida, es fuera de la acción o fuera del caso, por así decirlo. Y si lo haces y quemas esa etiqueta, tratarás el resultado directamente como si hubieras sacado un 10 con un poder de 3. Los estados reflejan un poco condiciones temporales, pues puedes estar enfermo, hipnotizado, lo que sean, y tienes un tier también, ¿vale? Tienes un valor. Ese valor, cuando llega a 5, es que te quita de escena. Digamos que estás tan afectado por ese estado que no puedes hacer nada. Si tienes un 6, pues estás en coma o estás muerto. Directamente tu personaje pasa al máster. También puedes utilizar el enfrentarse al peligro para reducir el tier de tu estado o incluso ignorarlo, ¿vale? Obviamente si sacas bien la tirada. Aquí explica un poco los distintos movimientos, ¿vale? Los tenemos todos. Y aquí tenemos el de downtime que os decía, que es para esos periodos de tiempo largo que pasan entre 2 escenas en los que los personajes hacen otras cosas, ¿no? Pues give attention, investigar un caso, explorar tus mitos, prepararte para tu siguiente actividad o recuperarte de tu última actividad. Un poquito de esto. La banda, el equipo, también tendrá un tema y ese tema también lo podréis usar. Podéis usar tanto los power tabs como los weakness tabs y bueno, también podré ir mejorando. Cuando consigas 3 de atención, pues podrás elegir entre un nuevo power tab, quitar una debilidad, choose a new identity for the crew. Bueno, tienes una serie de opciones. Aquí nos explica la evolución de personaje en función del tipo de
En función del número de temas que tengamos de cada, seremos de un tipo u otro. Podemos ser un Touched, un Borderline o un Legends. Yo creo que esto es un poco para ver cómo interpretarlo, ¿no? Porque si eres más mitológico, pues quizá te has de comportar de otra manera que si eres un tocado, ¿no? Si eres un tocado, quizá eres más terrenal. Si eres más Legend, pues digamos que lo terrenal ya no te afecta tanto, o estás dejándolo muy de banda y te estás dedicando por completo a tus mitos. Pero dice que igualmente tienes una pequeña cosa, ¿no?, que todavía te hace humano y de la que todavía eres un poco dependiente. Aquí tenemos estos dos movimientos de mitos, Look Beyond the Mist y Stop Holding Back. Aquí tenemos un poco cómo funciona lo de la attention. Básicamente nos dice que cuando marquemos a 3 lo reseteamos a 0 y elegimos una de estas mejoras de aquí. Si en algún momento perdemos nuestro último tema de logos, nos convertimos en un avatar de nuestro mitos, en poder legendario, y bueno, nos explica un poco las opciones que tenemos, que podemos o trascender su humanidad o volver otra vez a su vida ordinaria de alguna forma. Aquí nos explica un poco cómo sería. Al final nos convertimos en un tocado que tiene un tema de mitos y 3 de logos. Por la otra banda pasa exactamente lo mismo. Si nos quedamos sin el último de mitos, nos convertimos en alguien que niega lo que hay más allá y de alguna manera es como que su mitos explota o algo así, o bien pasa a ser un durmiente, por así decirlo, alguien que se ha olvidado de todo y pira, o que se redescubre a sí mismo, a su parte de mitos en toda su gloria, y entonces pasa a tener 3 mitos y 1 de logos. Es como que pasas de al final lo que haces es pasas de un extremo a otro. Nos vienen también las reglas del director de juego, un poco tu agenda, cómo crear un caso, Dungeons, Spectrums and Dungeons. Aquí un poco lo de Spectrums es lo que he explicado antes. Los movimientos de peligro que hay, pues infligir un estado, quitar un estado. Aquí tenemos algunos ejemplos de los peligros. Como os decía, tendremos algunos movimientos y luego por otra parte pues tendremos estas formas, estos espectros, pues formas de terminar con ese peligro, ¿no? Cómo dirigir los principios, un poco lo que tienes que hacer, tus puntos de influencia, tus movimientos, ese tipo de cosas, ¿vale? Y aquí tienes un ejemplo de partida y ya estaría. El primer caso que tenemos es V de hacerse viral. Bueno, aquí nos explica el background un poco de lo que está pasando, pero al final es alguien malvado que está infectando a todo el mundo, está en la ciudad haciendo de las suyas, está usando estudiantes de instituto, y el crew, los personajes, tendrán que ver de dónde ha salido este tal Vector y saber cuál es el origen de todo esto. Si te lees el background te lo explica todo, o sea que no te lo leas si lo vas a jugar. Tenemos el gancho, pues tenemos 2 posibles ganchos. La investigación, aquí tenemos las distintas escenas que tengamos durante la investigación y que pueden descubrir en cada una de ellas. Action, aquí tenemos pues una escena de acción, que me imagino que sea la escena final. Como veis, es una aventura pequeñita. Aquí tenemos los distintos peligros y algunas posibles complicaciones. Y ya está, son 3 paginitas, es súper sencillo. La siguiente, que es Demonios en Crossend, tiene una estructura un poquito diferente. Esta es de un Halloween Special, de un especial de Halloween. Hay una vieja iglesia que se convierte en el epicentro de una batalla entre 2 mitos, ¿vale? Y los personajes aparecerán de repente allí, se encontrarán con todo esto y tendrán que decidir un poco de qué lado se ponen y hacer un sacrificio. Aquí nos explica un poco el background, el hook, el gancho, pues tenemos también dos posibles ganchos, y luego nos va escena por escena explicando un poco cada una de las opciones que hay, explicando un poquito más a fondo, ¿vale? En el otro caso pues eran pinceladas, en este caso nos lo explica un poquito más a fondo. Tenemos aquí pues la galería de arte. Luego pasamos al Love convertido de próximos en el distrito industrial, los asesinatos en Crossend, la iglesia, que es aquí donde termina, y las fuerzas que hay ahí en marcha, ¿no? Las fuerzas que están ahí pegándose. Y el aftermath, pues es, bueno, después, cuando acaba todo eso, pues una serie de preguntas de qué pasará después, un poco para, bueno, pues si quieres darle continuidad a esto. Y por último, los distintos peligros.
Mi idea con City of Mist es que si sale el mecenazgo, hacer un vídeo explicando una de las aventuras a fondo. La idea es, bueno, estoy ahora creando unos vídeos para ratas en las paredes que creo que van a molar bastante y estoy entrando mucho a fondo en una de las aventuras gratuitas que hay, que es el signo amarillo, si mal no recuerdo. Y mi idea con ella es que simplemente escuchando el vídeo seas capaz de dirigir la partida. Porque a mí me pasa mucho que me leo la aventura pero luego se me olvida, entonces es también para mí mismo, ¿no? Pues ponerme ese vídeo, ponerme a escucharlo y recordar un poco cómo era para que en el momento que me ponga a hacer la partida pues tener las cosas frescas. Entonces mi idea con City of Mist es hacer un poquito lo mismo, coger una de esas aventuras gratuitas y desgranarla bien, explicarla bien, mostrar bien el material que hay para que pues, podáis dirigirlo sin problemas e incluso sin tener que leeros la aventura. Vale, pasamos a Tales of the Valiant. De este tenemos un preview de 63 páginas. Parece bastante extenso a priori, pero nos lleva las reglas de creación de personaje, los hechizos y monstruos. Hay bastante más que no está aquí explicado, pero bueno, para haceros un poco la idea de lo que es la maquetación, lo que lleva el juego, las opciones que tiene, yo creo que puede estar bien. No nos explica en este caso nada de la ambientación de ese laberinto que une diferentes mundos de fantasía, que quizás es lo que a mí me faltaría un poco, saber un poquito más de todo esto. De todas maneras, en la página web de No Solo Roll han hecho un post explicando un poquito más de ello. Es un juego de fantasía épica. Nos explica un poco aquí lo que entra en esta preview y los puntos básicos, los elementos básicos que tiene el juego, ¿no? Nos dice que son mundos de fantasía, pero con magia, siempre con magia. Son aventuras heroicas, unique locations to explore, que hagas únicas esas localizaciones, criaturas y culturas. Power structures and systems, pues que habrán imperios malvados, habrán facciones amistosas, un poco habrá de todo y que sobre todo que haya mucho conflicto. En cuanto a la creación de personaje, tendremos que, bueno, crear un concepto de personaje. Siempre es bueno empezar ya con algo en mente, escoger una clase, determinar el ability score y bueno, que nos explica también tres formas de hacerlo. Sí que nos dice que es un juego que podemos ir desde nivel 1 a nivel 20. Luego escogeremos una herencia y un linaje, un background y poco más. Y luego ya pues termina algunas cosas. En cuanto a clases tenemos clérigo, fighter, rogue y wizard, ¿vale? El clérigo tiene 2 dominios divinos. Entiendo que el manual final tendrá más opciones. En este caso tenemos el life domain, el de la vida, y el war domain, el de la guerra, ¿vale? Aquí también tenemos algunas de las deidades y los dominios sugeridos. Sí, de hecho tenemos aquí el knowledge, life, light, nature. ¿Veis? Como podéis ver, hay más dominios que aquí nos exponen. De luchador pues pasa un poco lo mismo, tenemos distintas disciplinas, en este caso pues tenemos Spellblade o Weapon Master. De rogue también tenemos 2 opciones, Enforcer y Thief. De wizard pasa lo mismo, tenemos Arcane Traditions y Battle Mage. En cuanto a los linajes tenemos Beastkin, que es algo así como un humanoide, puede ser humano, elfo o enano, pero que tenga algo de animal, que pueden ser, pues, yo qué sé, pueden ser orejas, pueden ser cola, pueden ser alas, tiene rasgos de animales, ¿vale? Y en cuanto a razas más normales, pues tenemos los enanos, tenemos los elfos y tenemos los humanos. En cuanto a herencias, tenemos varias opciones, Cloud, Cosmopolitan, Fireforge, Grove, Nomadic, Stone, Slayer, Wildlands. Backgrounds tenemos Aderen, Outcast, Scholar y Soldier. Ahí tenemos también unas tablas que nos dicen un poco las motivaciones para ir de aventuras. Talentos, pues tenemos Magic Talents, Martial Talents, Technical Talents. Y luego tenemos las reglas de suerte. Cada personaje tiene una suerte. Puedes ir ganando suerte, pues una vez por turno, cuando falles una tirada puedes ganar uno de suerte. Y también puede premiar el máster con suerte a los jugadores pues, en encuentros difíciles o cosas así. Como mucho puedes tener 5 puntos de suerte y puedes gastar suerte para añadirlo a la tirada. Por ejemplo, si tienes un 13 y tienes 4 de suerte, puedes añadirlo para acabar en un 17.
Luego ya entra de lleno en la parte de spellcasting, de lanzar hechizos, que hay tenemos bastantes ejemplos. Los monstruos, pues un poquito lo mismo. Attacks, speed, un poco nos explica al principio los distintos atributos que pueden tener. Y luego pues tenemos algunos de esos monstruos, ¿no? Muy chulos. La verdad, las ilustraciones molan. Hearth, la ciudad de abajo. Es un juego en la misma ambientación que Spire. Y en este Quick Start tenemos un poco todo lo que necesitamos para jugar. Tenemos reglas, tenemos una aventura y tenemos personajes. La aventura es cortita, dice que es para 3 sesiones, unas 9 horas de juego. Nos vienen 5 personajes pregenerados, y también localizaciones y cositas para que podamos ya comenzar a jugar. Esta es la montaña de Hearth, un poco para que te hagas a la idea. Spire quedaría arriba de todo. Ahora te lo digo de memoria, si mal no recuerdo, habían utilizado la energía del centro de la montaña, del corazón de la montaña, para una especie de metro subterráneo o algo así. Y al usar esa energía han transformado de alguna manera, han despertado algo extraño ahí dentro y eso está empezando a generar caos. Y obviamente ese caos está subiendo hacia arriba y esa es un poquito la gracia de todo esto. Dice que es un juego sobre, redención, supervivencia, obsesión. Creo que hay bastante de obsesión porque si no los personajes no se meterían ahí dentro. Son una especie de laberintos de pesadilla que incluso bombean, que tienen pulso. Incluso esos túneles pueden ser que estén hechos de carne y que vayan cambiando y vayan manifestándose de distintas formas. Nos comenta que Hearth es un juego de horror corporal, de horror existencial, de horror monstruoso, de horror violento, todo tipo de horror, pero que también hay cosas que no sean de horror y que serán cosas maravillosas. Al final es caos y el caos pues, puede manifestarse de muchas maneras. Pone bastante hincapié en tema de líneas velos y la carta X. Aquí entramos un poco en las diferentes razas. Puedes llevar un Drow, un humano, una Elfir o un Gnoll. Las distintas resistencias que tenemos. Al final es un juego de sufrir bastante estrés, luego lo veremos, y ese estrés irá afectando a una de estas resistencias. Que tenemos Blood, Echo, Mind, Fortune y Supplies. Bueno, aquí tenemos las distintas clases, aquí tenemos los distintos callings. Las clases son detalles de tu pasado, aptitudes y tu lugar en el grupo. Tus callings es la razón por la cual elegiste venir al corazón por primera vez y lo que te mantiene ahí abajo. Luego aquí tenemos las distintas habilidades, los dominios y entramos ya de lleno en el sistema. Crearemos un pool de dados, empezamos con un dado de 10 y luego le añadimos dados si tenemos una habilidad que sea relevante para la tirada, un dominio relevante o una maestría relevante. Podemos tener hasta 4 dados, tiraremos esos 4 dados y en función de la dificultad quitaremos 1 o 2 de los más altos de esos dados. Luego lo que nos quede, el valor más alto que nos quede, será el que determine si tenemos éxito o fracaso. Si sacamos un 1 es una pifia y te comes el doble de estrés. Si sacas de 2 a 5 es un fallo, fallas y tomas estrés. Si sacas 6 o 7 es un éxito, pero también tomas estrés. 8 o 9 es un éxito y no tienes estrés. Y con 10 es un éxito crítico y incrementas el valor del dado para quitarte estrés en 1. Si tenías un dado de 6 pasas a un 8. Aquí entra un poco más de lleno en esto que os acabo de explicar. Te dice que si es muy fácil, pues que no hace falta tirar. También te explica las distintas dificultades, que son estándar, risky, dangerous o impossible. En estándar, pues no se quitan dados. En risky se quita un dado. En dangerous se quitan 2. En impossible, pues no puedes hacerlo. No puede ser imposible. Te explica cómo crear tu pool de dados, aplicar la dificultad, que es lo que decíamos de quitar dados. Y luego, dependiendo de si son acciones normales o acciones difíciles, utilizaremos la tabla de éxitos que hemos visto antes o una tabla especial para acciones difíciles que con 1 a 9 fallas y tomas estrés y con 10 lo consigues, pero también tomas estrés. Y además con una complicación. Aquí te comenta cómo marcarte este estrés y cuando llegas a tu límite, pues tomas un fallout, una consecuencia que puede ser menor o mayor, y un poco cómo funciona. La parte de curación y cómo quitarte ese estrés, que lo puedes hacer, los personajes pueden quitar estrés,
También cuando tienes una consecuencia, un fallout de estos, también te quita el estrés y cuando reposas. Esas consecuencias, esos fallouts pueden ser de dos tipos, inmediatos o ongoing. Si son inmediatos, pues pasan en esa escena y ya está. Si son ongoings, pues durará en el tiempo. En cuanto a la curación, pues simplemente, bueno, pues un personaje puede intentar curar a otro. Si falla, pues le afectará en los supplis, en esos suministros que tenga. Aquí tenemos algunos ejemplos de consecuencias menores para Blood, Echo, Fortune, para cada una de ellas. Algunas, pues por ejemplo, desarmado, cansado, las distintas que hayan. De mayores también, que ya puede ser que te hayas roto una pierna, una mano, cosas así, ¿vale? Para que veáis un poco las distintas consecuencias que hay. También hay de criticals, pues yo que sé, bleeding out, pues te estás muriendo. You die, but te mueres, pero tu espíritu se queda. El tema de la exploración, creo que esto está bastante curioso. Hay como varios tiers en esta montaña a medida que vas bajando. Tenemos también esos landmarks que veíamos antes, esas localizaciones, que bueno, son más importantes, por así decirlo. Y luego tenemos los delves, que son algo así como esas rutas que hay entre distintos sitios. Esas rutas, esas cavernas, esos pasillos, tienen una serie de descriptores, ¿vale? Tienen un nombre, una descripción, un dominio. El dominio es algo así que puedes... Tú como máster podrás meter bichos de ese tipo de dominio, por así decirlo. El estrés que tendrá, que es el valor de estrés que se comerán los personajes en el caso de que fallen. La resistencia, que es el total de estrés que los jugadores deben infligir a este delve para completarlo. Eventos típicos o cosas típicas que pueden pasar por ahí. Y luego el connection, que es una cosa que veremos más adelante, pero tú puedes convertir estos delves, puedes asegurar esos delves. Para asegurarlos tiene ahí una condición, que entonces la cumples, pues un peligro o lo que sea, un adversario, que cuando lo cumples se convierte ya en una conexión y entonces es seguro pasar por ahí. También tienes Boons and Banes, que es algo que puede haber dentro de estos delves, por ejemplo puede ser un combate o algo así, que no reduce directamente el valor de estrés de ese delve, pero también le afecta. Nos explica también el caso de que abandones uno de estos delves, pues se intentan ir a casa, pues cómo se gestiona eso, que es bajando a la mitad del estrés para irse. Igualmente tendrán que salir de ahí y no va a ser fácil, básicamente es más fácil que completar el delve, pero también tendrá un peligro. Y luego un poco cómo funcionan estas conexiones que os decía, que bueno, que son lugares seguros y tal. El combate, una cosa que es curiosa, bueno, nos dice que la habilidad que normalmente usarás es la de kill, la de matar. Una cosa curiosa es el tema de la iniciativa, que aquí son los jugadores los que por narración eligen quién va primero, y es posible que incluso un jugador haga dos acciones seguidas. Si el número de enemigos es mayor que los jugadores, pues también aumenta ese estrés en 1, ese dado de estrés en 1. Los rangos, también te dice que las armas normalmente aplican estrés a Blood. Si matas a otro ser viviente, te puede infligir estrés en la mente. Quiero decir, es todo muy de estrés, como podéis ver. Esta parte está más enfocada a lo que es el equipo y las armas. Se gestionan por dados, pues dependiendo de lo bueno que sean, pues tiene un tipo de dado que puede ser desde D4 a D12. Si es D12, pues será, pues si es un arma será legendaria y hace 12 de estrés. ¿Vale? Y luego tenemos una serie de tags, de etiquetas, que estas etiquetas añaden mecánicas a esas armas. ¿Vale? Los recursos funcionan un poquito igual. También tendremos entre D4 y D12. Tiene un dominio también. Sobre los PNJs, pues un poquito lo mismo que hemos visto en los delves, creo que se llamaban, pues aquí pues es un poquito igual. Tienen un descriptor, una motivación, que es lo que quieren hacer, lo que buscan, una dificultad, la resistencia, que es algo así como el estrés que le tienes que aplicar para ganarlo, una protección que se resta al estrés que le aplicas. Si le aplicas 4 de estrés, pues serían 3. Resolves es algo así como algo valioso que puedan tener. El equipo, pues los objetos o armas que tenga. Y domains, que lo puedes usar para añadir un dado a la tirada.
o incluso para saber dónde situar ese monstruo. Y aquí tenemos algún ejemplo, ¿vale? El Hell's Blood Best y el Battle of the Drowning Queen. Aquí tenemos pues una pequeña guía de cómo dirigir tu partida, ¿no? Pues ten en cuenta, bueno, que es un juego de horror, entonces preocúpate por la gente que tengas en mesa, inventa muchas cosas, no tengas problemas por cambiar cosas en el juego, los jugadores te dirán lo que quieren, esto es interesante, cada NPC quiere algo. Y bueno, aunque sea un juego de horror, si los jugadores hacen bromas, está bien, no te preocupes por ello. Aquí te explica algunas cosas para que sea una partida de horror, sobre todo de horror corporal. Y Drone, pues es la primera aventura. Aquí te explica cómo usar la aventura, qué es lo que realmente está pasando, cómo empezar y los personajes, lo básico que tienes que saber. El mapa, un poco los tiers, cómo van bajando, empezarás aquí, irás descendiendo. Esta es una aventura, creo que es bastante lineal, las distintas escenas que te vayas encontrando, aquí la parte de cómo terminar la aventura y cómo continuarlo, ¿no? Si es que quieres continuarlo. Y finalmente pues tenemos los personajes, que tenemos aquí la ficha, que tenemos la parte delantera y el reverso. Siguiente, World Wide Wrestling. Este lo voy a enseñar un poquito por encima, os explicaré un poquito y mostraré un poco la maquetación, pero no puedo entrar en profundidad porque son 262 páginas y no me lo he podido leer. Aquí te explica un poco todo lo que lleva, ¿vale? Como veis, parece muy extenso, pero más adelante tendremos una parte, esta de aquí, Watching This Book, que nos dice exactamente qué tenemos que leernos en cada momento. Es decir, cuando empiezas tu primera partida, ¿qué te has de leer? Pues te dice, mira, te lees el capítulo 1 y 2, los 15 core gimmicks y los movimientos básicos, in-ring moves y de announcer roll. Ya está, léete esto y ya está. Y con eso haces tu primera partida. Después, if you want to continue playing a season, dice después, si quieres jugar otra sesión con los mismos luchadores, añades esto y añades esto. Si quieres añadir promociones y cosas similares, pues mírate el capítulo de Building Your Promotion. Si quieres jugar la vida de estos luchadores entre episodios, pues añade Hating The Road. Y si quieres ir un poco más en profundidad al mundo del wrestling, pues léete este otro capítulo. De manera que aunque sea un manual muy extenso, creo que es muy fácil ir leyéndolo mientras vas jugando distintas partidas. Creo que es un approach que está bastante bien. Vale, World Wide Wrestling es un juego de profesionales de lucha libre. Es un juego de acción. Es un juego de campeonatos, yo qué sé, de victoria, de engaño y del bien y el mal encima de un ring. Y al final es sobre esa audiencia, ¿no? Que clama, que te aplaude cuando has terminado esa lucha. Y has ganado, claro. Nos dice que no necesitamos saber mucho de wrestling, ¿vale? Para jugar, que creo que es algo que está bien. Y nos dice también que la lucha libre es el drama del conflicto personal llevado, exagerado, para que parezca algo mítico. Aquí nos explica un poco lo básico que necesitas para jugar, pues un máster, los jugadores, un poco la estructura que tiene el juego. Y aquí entra de lleno en cómo jugar. Tendremos una guía paso a paso de cómo hacer nuestra primera sesión. Durante ese episodio, pues el máster, que aquí se llama Creative, narra un poco lo que va sucediendo. Los jugadores dirán lo que hacen sus luchadores y alguno de los jugadores incluso pues puede, cuando haya una pelea entre dos, pues puede hacer del host que presenta a los jugadores y ese tipo de cosas. Hay movimientos, porque es un PBTA, y la historia de estos personajes se irá viendo a medida que van pasando los episodios o las distintas sesiones que vayamos jugando. El primer episodio pues comienza con la creación de personajes y bueno, pues ahí tienes algunas opciones, un poco para que lo veáis. Aquí tenéis para crear ese luchador, ¿vale? Pues tenéis el antihéroe, de collab, de clone, de fighter, de hardcore, de jobber, hay un montón, ¿eh? Aquí tenéis ya los movimientos, ¿vale? Que viene así con esa tarjetita, un poco para que veáis un poco cómo son, ¿vale? Wrestling, pues son esas acciones en el ring. Cómo jugar tu luchador, cómo interpretar tu luchador, pues ahí sobre las promos, un poco cómo explicar tus combates.
hacer que los demás también molen, además de tú molar. Aquí, pues, How to be creative, pues el capítulo de cómo del máster, un poco las cosas básicas, ¿no? Tus movimientos, tus principios, lo típico de un PBTA. Aquí un poco sobre las promociones, cómo son, si son locales, municipales, regionales, nacionales, internacionales, un poquito cómo funciona todo esto. Luego el más allá del ring, un poco pues sobre tu casa, tu familia, sobre las promociones, sobre tus compañeros de viaje, todas estas cositas. El mundo del wrestling, que aquí nos entra un poco más en detalle, pues puedes ir directamente a cada página, pues yo que sé, de World of Wrestling, en el wrestling mexicano, el wrestling japonés, el inglés, el independiente, un poco pues si quieres entrar un poquito más de lleno en este mundo para que sepas cómo hacerlo. Sobre las promociones, lo que os decía antes, si son locales, municipales y también a mí me ha gustado mucho que todo es clicable y puedes ir directamente a las páginas que toquen, pues yo que sé, Local Promotion, Moat Wrestling is a minor company, tal, y un poco cómo funciona, ¿no? Está guay, está muy guay, mola un montón. De GameX, estos son como los trucos, un poco más entrando en los personajes, ¿vale? Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos la parte femenina y la parte masculina de cada uno de esos estereotipos. Y finalmente los movimientos. Los tenemos todos juntitos para que sea más fácil de verlos. Yo en general lo veo guay, lo veo una buena propuesta, creo que está bastante chachi. Creo que puede molar bastante partidas de este estilo en las que tengas por una parte esa lucha libre encima del ring y hagas un poco el gamba ahí arriba haciendo de las tuyas, ¿no? Mientras luchas y hay toda esa teatralidad ahí encima. Y por otra parte, detrás del escenario, un poco como es todo el drama de ese luchador de lucha libre, ¿no? Vale, en cuanto a lo gratis, tenemos el primer paso, que es un grupo de supervivientes que ha pasado el último año en un complejo de departamentos. Ahora se han quedado sin reservas y sin agua y han de ir a buscar comida. Esto es una aventura para unir a la horda y bueno, es un módulo introductorio para que veáis un poco cómo es. Es bastante sencillo, tienes aquí los escenarios, un poco cómo es lo que hay alrededor de ese departamento, de ese edificio, y luego ya lo tenemos por capítulos. Tenemos algún PNJ por ahí, ¿vale? Y aquí un pequeño mapa. Epic Forest, en este caso, es un módulo para fragmentos. Comenta que es del mismo universo que los módulos de Drulax para Dead of Night y que hace referencia a los extraños, personajes oscuros, también a los portadores, y introduce un nuevo concepto que son los malditos. Va de un equipo de cineastas que decide explorar una leyenda local en el bosque de Epping. Tenemos aquí unas reglas de género y adicionales, el reparto, pues un poco los personajes principales y el monstruo, y el escenario, pues los distintos localizaciones que haya, sobre el pasado, el presente. Aquí ya empieza la aventura y pues vamos viendo un poco cómo va avanzando hasta que llegamos ya al enfrentamiento final, el epílogo. Nos viene también con algunas propuestas de banda sonora para las distintas escenas que vayamos teniendo, un mapa y algunas ilustraciones. El de Matarife, este es muy sencillito, nos habla sobre una criatura que ha estado a lo largo del tiempo en distintos siglos, que se va moviendo con un objeto, va apareciendo por culpa de un objeto, al menos esto es lo que yo he interpretado, me lo he leído un poquito en diagonal, que es un artefacto maldito y ha vuelto y está haciendo de las suyas, está matando gente. Dice que se recomienda meterlo antes de la campaña de puntos argumentales de Colonia Perdida, de Deadlands Colonia Perdida, y va de una ola de crímenes que están sucediendo en la ciudad. Empieza la investigación, tenemos varias escenas, aquí explica sobre ese artefacto maldito y algunos PNJs, criaturas que haya. Y por último, el registro de las lluvias. Este está basado en el archivo de las tormentas, son 100 páginas, aquí hay mucho. Entonces lo vamos a ver un poquito por encima para que lo veáis. Yo no he leído el archivo de las tormentas, así que no os puedo decir tal. He preguntado y me han comentado que sí, que es bastante fiel, que hace algún spoiler, también me han dicho. Entonces, os lo enseño un poquito por encima para que veáis un poquito cómo es.
Está basado en Dungeons and Dragons, ¿vale? Tenéis aquí pues reglas de combate, reglas de vida, armas, armaduras, especies, aquí para elegir tu especie, jugar como Parshendi, distintas culturas, lista de sprints, clases jugables para humanos, tienes militar, maestros fabriales, aquí algunos fabriales de muestra, caballero radiante, aquí tienes algunos ítems. Luego pasa directamente a one shots, o sea, hasta la página 43 eran reglas y creación de personajes. Tenemos huida por las llanuras quebradas, expedición a las Islas Reshi, la plaga del lago puro. Como veis, algunas tienen ilustraciones, algunas tienen algún mapita, guerra durante la desolación. Son sencillitas, pero bueno, que hay varias. Investigación en Uriciru. Y el bestiario, que ahí tenemos bichillos, todos o prácticamente todos no, pero muchos tienen ilustraciones. Tienen algunas con el rollo ese chibi. ¿Vale? Como veis hay bastante. Y un capítulo para el máster dice que está basado en reglas de Dungeons 3.5, añadiendo cosas de quinta edición. Y hasta aquí el semanal de rol. Muchas gracias por pasaros y hasta la próxima.